nova normalitat. Laura Fa, benvinguda. Què tal? Com Estic estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí amb tu. I ja et deia, els divendres des de casa, Sí. dic, aquest home per què no em porta a mi? Home, clar, doncs, però has vingut per quedar-te, eh? Sí, home, espero, no? Perquè com em diguis avui que ja no torno, ja em donen disgust. Has vingut per quedar-te, no, i més que res, perquè clar, encara seguim de toc de quedar els caps de setmana, Sí. Vull dir que... Tinc una excusa per escapar-me els Per divendres. escapar-te els divendres i després ja durant la setmana ja fas aquestes coses que tu fas, que és Ah, sí. posar-te en sostens als hotels És veritat. i totes perquè aquestes sóc una coses. influencer. Home, no, total. I per influencer també la dona que tenim aquesta nit acaba de publicar su gran libro, una gran experiencia que ha escrito durante el confinamiento. Toñi Moreno, bona nit, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Oye, ¿cómo estás? Periodista, una cosa que me ha llegado al alma, vamos. Hombre, ¿por qué? Bueno, pues muy bien, estoy muy bien. Estoy en casita, me pilláis en casita, en mi rinconcillo, que tengo aquí un cuarto con todos mis trastos, mis libros, mi ordenador para escribir. Y bien, estoy en Sevilla. Estás en Sevilla, te vimos precisamente, yo te vi esta semana haciendo un gran programa especial, ¿no? Para ayudar a la gente de UNICEF, que fue un bombazo, ¿no? Sí, estamos... UNICEF hace todos los años una gala especial para Canal Sur y vienen artistas de los que nos gustan a nosotros, súper guay. Oye, vamos a hablar un poquillo de este libro, Madre después de los 40, y ahora me vas a decir, falta la coletilla, ¿qué coletilla le has puesto? Pues esto, espérate, a ver si se ve. Se ve perfectamente. Madre después de los 40, la verdad del... Cuento. La verdad del cuento. Así. La verdad del cuento. Se ve perfectamente. Oye, ¿qué encontramos en este libro? ¿Cómo te ha cambiado la vida la pequeña Lola? Pues mira, yo no tenía ninguna intención de escribir ningún libro porque, bueno, primero porque me apetecía vivirlo para mí, ¿no? Lo que pasa que es que yo en la vida he aprendido que nunca se puede decir de este agua no beberé ni este cura no es mi padre, porque al final te cae todo encima, ¿sabes? Entonces, me encontré en el confinamiento en Madrid, en la casa que yo tenía en Madrid alquilada, me encontré con la niña y de repente me escribían muchas mujeres pidiéndome consejo, porque eran todas mujeres con más de 40 años, o con 40, con 35, que estaban iniciando, querían ser madres y no sabían muy bien. Entonces pensé, digo, tengo como la obligación moral de decirles lo que yo he vivido, no significa que sea la verdad absoluta, es como lo he vivido yo, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Las cosas que he sentido y que nadie me advirtió que eso era así, y porque yo creo que tendemos todos a callarnos lo malo de todas las historias. Oye, Toñi, confiésame una cosa, yo sé que tú eres un poco como yo, que tú tiras la caña a todos los invitados que tienes y entrevistas siempre. Sé que luego también tú eres como yo, que no te comes ni media pipa, también como yo. Pero oye, ahora paseando a la pequeña por el parque, ¿ligas más? Pero patatero. Eso es una leyenda urbana, eso de que se liga más con un bebé. Pues yo no sé quién ha dicho eso. Pues un desgraciado o una desgraciada pues no es verdad. Mira, yo ahora, o sea, tú sabes que yo del tema de la vida esta, con quién ligas, con quién, es una cosa como muy mía. Yo bromeo, Una cosa que yo lo sé perfectamente porque siempre, pero... Bueno, que os diré, que no os lo voy a contar cuando ligue, pero que ahora mismo, entre que soy autónoma, con lo del COVID y la niña, o sea, ¿quién tiene tiempo para ligar? Si nos podemos reunir en Navidad 6 personas, ¿con quién voy a ligar? ¿Con mi madre? Hombre, el otro día me decía Samantha Villar, ahora es una buena época para redescubrir el cuerpo cada uno de un modo más rápido y que da el mismo placer, o a veces más. Pues te voy a decir una cosa, ni ganas, o sea, ni energía, así te lo cuento. O sea, cuando seas padre, sabrás que cuando... Mira, ayer te voy a contar una anécdota solo, para que te hagas una idea. Ayer todavía no había empezado Piqueras, y yo ya estaba dando el pestañazo en el salón. O sea, me dio vergüenza decir, Dios mío, me estoy quedando dormida y son las 9 de la noche. Porque esta persona que yo tengo, que además se acuerdo conmigo porque lo he hecho mal desde el principio y no sé cuándo lo voy a enderezar eso, pues eran las 6 de la mañana, me estaba diciendo, me está saliendo un diente, si yo no duermo, tú tampoco. Entonces, quiero decir, la vida te cambia, por supuesto que te cambia, pero te cambia a bonito, también te lo digo, no me arrepiento.
Toñi, en esta nueva normalidad hay dos cosas que has ido cambiando. Las fotos que quitaste de Instagram de tu hija, que al principio eras como muy generosa, y sí que eres autónoma, madre, todo lo que explicas con el COVID, y además tienes a los paparazzi muy pendientes de ti, que me han dicho que eres muy amable con ellos, que eres un personaje como fácil de trabajar, ¿no? Que lo llevas muy normalizado, esta realidad. ¿Sabes lo que pasa, Laura? Que yo todavía no me veo como personaje, yo me siento periodista. O sea, yo escribo para la misma revista con la que colaboramos las dos. Ah, es verdad, Sí. es verdad, que sois las dos compis. Sí. Escribo para lecturas. O sea, Sí. yo el primer día, mira, la única... No he salido nunca dando una entrevista así en las revistas porque pues, yo siempre he decidido que mi vida privada es mía y de los míos. Pero no por nada, si no tengo nada que ocultar, sino porque yo he decidido que hay una línea que no quiero pasarme por mí, porque me gusta reservar mis cosas para mí. Pero es verdad que yo siempre tiendo a ponerme en el papel del que tengo enfrente. O sea, el día que Lecturas, que yo todavía no trabajaba para Lecturas, Luis Priego, nuestro jefe, publica que yo estoy embarazada, porque tiene muy buenas fuentes, el cabrón. Claro, lo publica y me da la portada y yo me veo... Yo además llegué, que no sé, algo de Belén Esteban había, no sé si era la boda, no sé qué coño era, pero yo llegué buscando las revistas corriendo con las ganas de ver a Belén. Y cuando yo me vi en portada, o sea, yo me quedé así y digo, ¿esto qué es? Y entonces, bueno, pues yo lo único que hice fue darle la enhorabuena, porque yo como periodista, si me hubiese enterado que un personaje que sale en la tele está embarazado con 46 años, pues yo lo hubiese... A lo mejor no le hubiese dado una portada, porque tan importante no soy. Pero, ¿sabes? Me gusta, hablabas de Samantha Villar, tenéis un poco, Samantha y tú, la misma visión que tengo yo también, de la dureza de ser madre, y supongo que es lo que reflejas en el libro, ¿no? Que todo el mundo se piensa, ay, qué bien nos lo vamos a pasar, y el confinamiento ha sido duro, y hasta los 3 años lo que te espera. También te aviso, que lo sepas. Bueno, yo ya tengo las lumbares perdidas, las he perdido. O sea, no, hombre, a mí me ha resultado duro, y lo cuento en el libro. El libro tiene 2 partes. Una, la que cuento yo, que solamente es para que la gente se ría, y hay fotos de mi móvil, porque yo no me hice fotos durante el embarazo de lo malita que estaba. Entonces, hay una parte que es te ríes, tal, y otra parte que la escribe Raquel, que sí que es práctica y te dice qué comer, qué hacer. O sea, el libro es útil, no es un libro solamente autobiográfico, que también. Yo me he encontrado con una parte en la maternidad de la que nadie me había hablado. Yo me meto mucho con Ana Rosa, le digo, ay, ¿cuánto daño hiciste? Porque claro, como todo es tan fácil, hija. Hombre, pero es que Ana Rosa dice que que todo es muy fácil y que si por ella fuera, vamos, tendría 10 más. Claro, el otro día me entrevistó por lo del libro y me decía, pero es que para mí fue fácil. Y yo me quedé delgada y yo muy bien, y yo, pues nada, yo me alegro mucho por ti porque te quiero y te adoro, pero yo me he quedado. Yo creo que mienten un poco, también te lo digo. Yo creo que hay un poco de... No me la acabo de creer, Ana Rosa. Yo no te quiero poner en un problema, Miquel. A ver si vas a llegar tú y mañana me van a despedir a mí, claro. No me cuesta de creer, pero bueno. Hay muchos embarazos. A mí no me ha tocado un embarazo fácil. No te voy a decir que sea difícil, porque hay muchas mujeres que están en la cama los 9 meses de reposo y yo pude hacer 3 programas a la vez. Yo estaba en Telemadrid, en Canal Sur y en Telecinco, en 4. Oye, yo te veía llegar a Telecinco... Y estabas pues bastante jodidilla bueno, muy cansada y todo. Pero vamos a recordar cómo llegas tú a Telecinco, cuando es la primera vez que nosotros nos vemos entre pasillos por maquillaje. Vamos a recordar un poquito de Toñi en Viva la Vida. Venga. Historia de la vida, a defecio mal hecho. Te canto esta Sevilla. ¡Ay, por favor, qué vergüenza! ¡Menos mal! Estoy llorando de bonito, no estoy llorando de fiesta. Qué bonito fue este programa para ti. Esto es la reacción del último programa de Viva la Vida, un programa que nació con mogollón de amigos, con Silvia, con Eva Espejo. Qué bien te lo pasabas, coño. Claro, ahí en ese vídeo es que es un cabrón, porque me hace revivir mi corazón. Ese vídeo es el vídeo que me prepararon mis compañeros para despedirme. Ese vídeo no salió nunca a la luz. Me lo pusieron en la redacción y eran momentos bonitos. Me llevé los momentos bonitos te los llevas aquí. O sea, y te los llevas aquí y ya está. Y son cosas que has vivido. Pero hombre, es bonito que tus compañeros te hagan un vídeo con
con cosas bonitas que has vivido. Oye, Para mí la vida ha sido muy importante, ha sido y es. Este verano estuve sustituyendo a Emma. Es un programa, mira, para mí ha sido importante por una razón. Primero, porque por primera vez a mí me dejaron ser yo y salí con mis zapatillas y salí pegando saltos y salí siendo yo y no estaba Oye, Toñi, ¿y qué te decía mi jefa cuando primero producía el programa? ¿No te decía, oye, ponte el tacón, ponte el tal...? Ana Rosa se rindió la toalla. Pero aparte, oye, ella sabe que no tengo arreglo. Aparte de Viva la Vida, tú llegaste a la tele pública para solucionar el problema de muchos españoles y lo hacías entre todos. Mira. ¿Que no puedes soportar a tu jefe o qué? ¿Que te ha hecho mucha ilusión que te despidan? Un montón. Porque eso era horroroso trabajar donde yo estaba, hija. Escúchame, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay. Ay. Señora, esto era una señora que llamaba para ayudar. ¿No te acuerdas que era un programa donde la gente salía a pedir ayuda y le contaba su historia y había mucha gente que estaba en otra posición y afortunadamente llamaba y ayudaba? Se cambiaron muchas vidas con ese programa. Pues esta señora la acababan de despedir. Y le entró la risa, sí, tal cual. La risa nerviosa. Una pasta, yo me acuerdo que dije, chiquilla, si te acabas de quedar en paro, no pasa nada, lo voy a celebrar. Y estaba yo creo que con esa risa nerviosa de no sé qué voy a hacer mañana, pero hoy lo que tengo se lo doy a esta señora. Oye, pero tú siempre en los programas más bonitos siempre han sido en el sur. Muchas veces lo hemos hablado y hemos dicho, ostras, este programa que tienes, el de cámaras ocultas o otros muchos... vamos, ya que lo pudiera ver la gente de toda España sería un bombazo. Mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo que agradecer lo que soy a mucha gente. Me ayuda a mucha gente. Mi Paolo me dio la oportunidad a nivel nacional que no me ha dado nadie. A todos. O sea, yo he hecho cosas muy bonitas en muchos sitios. Pero Canal Sur es que yo he crecido en Canal Sur. La primera vez que yo asomo la patita en Canal Sur tenía 17 años y mi padre tuvo que firmar el contrato. Y a partir de ahí me ha faltado barrer, porque reportera de Andalucía Directo. Luego dirigí y fui reportera en un programa que se llamaba 75 minutos, también precioso. Ah, es verdad, este lo veía yo. Había muy buenos reportajes, la verdad. Oye, vamos a hablar un poco más de las madres. Laura y tú sois madres, no sé si más o menos de la misma edad o no. Yo tengo 46. 47. Ah, 47. No, mira, y su hija se llama Lola y la mía también, que ya te aviso que ponemos ese nombre para que tengan carácter y tienen carácter, o sea que va a venir bien servida, pero sí que trabajar en lo que trabajamos, no sé si ahora que vienen los Reyes pedirías algún programa en especial para trabajar, porque combinar la maternidad con el trabajo que tenemos tan especial a veces tampoco es tan fácil. Pues mira, yo creo que en la vida uno no puede mirar para atrás. Eso lo he aprendido yo de Rafael. Rafael, que es el éxito. Si tú tienes que hablar de una persona con éxito, es Rafael. Tiene 78 años y todavía en sus conciertos hay 6 generaciones. Pues él dice, yo no miro para atrás, miro para adelante. A mí no me gusta mirar para atrás. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, ese hombre me daba una cosa muy bonita, que era un horario. Oye, Toñi, en el libro tienes una ayuda inestimable de Mami Fit, ¿no? Que te está ayudando a poner en forma. Tú eres como yo, que siempre, nosotros hemos tenido así como un cuerpo bien, resultón, ¿no? Pero ni six-pack, ni cosas de zampar, sí, ya lo sé. Nosotros aquí en el programa, Toñi, siempre, todas las semanas tenemos a una enfermera. Y esta semana le he dicho, oye,